ti te interesa de tu cultura, vale la pena. Y si es un tema, si es un NPR story, así sea algo latino, ¿sabes? Como que, de cierta manera, yo cuando me vine a los Estados Unidos, no pensaba que jamás iba a volver a Venezuela. Sí, eso viene con mucho dolor, de que eso es algo que nos hemos separado, pues, y nos hemos dejado de conocer en la manera que nos conocíamos antes. ¿Verdad? Empiezan protestas, conflictos en la calle, la situación se pone bien fea. Y llega Danny Ocean al Tiny Desk, mientras que está pleno conflicto prendido en Venezuela. Hola a todos y bienvenidos a 12, el podcast de inmigrantes para inmigrantes. Soy su host Valen y el día de hoy me acompaña Isabela Gómez Sarmiento. Ella es reportera en NPR Music, donde cubre desde noticias de última hora hasta las historias culturales que definen quiénes somos. Ella estaba en primera fila cubriendo juicios de altos perfiles, incluyendo el juicio penal de Sean Diddy Combs, y también ha estado detrás de algunos de los escenarios más íntimos de la música, produciendo conciertos de Tiny Desk y entrevistando a artistas que marcan el pulso de la música latina y global, como Danny Ocean y Young Miko. Más allá de los titulares, Isabela es una periodista impactada por la migración, la memoria y la identidad. Ella creció en Venezuela y lleva más de 2 décadas fuera del país, cargando con la experiencia de amar un lugar al que no siempre se puede volver. En este episodio hablamos de lo que significa contar historias cuando tu propia historia vive entre dos lugares, de cómo la música se convierte en un puente con el pasado y de cómo navegar el mundo del periodismo sin soltar quién eres. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, pues quería empezar preguntándote de dónde eres y cuánto tiempo llevas en Estados Unidos. Bueno, yo nací en los Estados Unidos. Originalmente nací en Maryland. Mis papás estaban viviendo ahí en esa época. Me tuvieron a mí y justo después que yo nací, o sea, no tenía ni un año, nos fuimos de regreso a Venezuela. Mis papás son los dos de Venezuela. Y viví en Acarigua hasta los 7 años. Hasta el final del primer grado. Fue mi último año escolar en Venezuela. Y luego me mudé a Marietta, que es en los suburbios de Atlanta, Georgia. ¿Por qué decidieron mudarse para acá, de vuelta? Bueno, fueron muchas cosas. O sea, la razón más grande, el tema sociopolítico en Venezuela. Mi mamá había pasado un susto tiene que haber sido tipo 2002, 2003, que la atracaron cuando estaba trabajando. Ella manejaba mucho por el trabajo y le robaron la camioneta. O sea, se asustó mucho. Fue una experiencia muy fea. Wow. Y ya al rumbo de cómo iba el tema político en Venezuela, mis papás decidieron que lo mejor era volver a los Estados Unidos, que ya era un país que conocían, ya los dos tenían la ventaja de manejar el idioma. Ah, ok. Y mi mamá es una de 6 hermanos. Y ya mi mamá tenía 5 hermanos viviendo en Atlanta. Entonces, en realidad, tuvimos una experiencia mucho más cómoda que muchas personas en el sentido de que llegamos y ya teníamos familia. Ya teníamos como comunidad establecida. Obviamente, igual fue una experiencia difícil de muchas maneras, pero sí, ahí es donde estaba la familia de mi mamá, entonces ahí llegamos. Sí, no, pues llegar y tener familia, aunque sea poca, siento que siento como una ventaja, pero pues obviamente, o sea, igual están los desafíos de afrontar la cultura, el idioma. Te quería preguntar, antes de que hablemos de tu experiencia como inmigrante, ¿te acuerdas de Venezuela? Porque te viniste pequeña. Sí, me acuerdo mucho. A veces es difícil como intentar darme cuenta de que es de una memoria de verdad y que es una foto, ¿verdad? Porque me encanta ver fotos, pero sí me acuerdo mucho y siempre, sobre todo mientras más crezco y más tiempo, o sea, yo no he vuelto a Venezuela desde que me vine, tengo más de 20 años sin ir. Y es súper especial cuando de repente como que, no sé, me estoy sirviendo agua en mi casa y me acuerdo de las tazas de agua de mi abuela en su casa. O sea, cosas que sé que están en mi memoria y no son una foto que vi en un álbum o en un portarretrato. Poquito a poco hay muchas cosas que sí se me han borrado, pero en realidad sí siento que me acuerdo de bastante. O sea, me acuerdo de mi casa, las casas de mis abuelos, de mis tíos, mi familia. Yo tenía una familia muy grande en Acarigua porque mis papás... O sea, tenía familia por los 2 lados en Acarigua. Y en Caracas, en Barquisimeto. O sea, sí, para mí lo tengo súper presente y es un esfuerzo que hago todo el tiempo de como que mantenerme presente. A veces me meto en Google Maps como que a ver... Si me acuerdo la ruta del colegio, la ruta de mi casa a casa de mis abuelos, es algo que intento en realidad como... Estoy muy enganchada a eso porque siento que es parte de mi identidad. Ok, eso te iba a preguntar, ¿por qué haces eso? Sí, porque no, o sea, yo me siento
con todo que soy como que la única gringa en mi familia, porque soy la única que nací aquí, siempre me he sentido 100% venezolana en mi casa. Mis papás siempre nos hablaban en español, no teníamos permiso de hablar en inglés en la casa. Ahora que estamos más grandes, el Spanglish se ha puesto un poco más... Sí, exacto. Pero sí, no sé, siento que para mí Venezuela, o sea, son todos mis primeros recuerdos. Yo siento que yo tuve que aprender una vida nueva completamente cuando llegué a los Estados Unidos. Mi mamá siempre dice que cuando estábamos recién llegados, íbamos en el carro en la calle y yo les volteé y le dije como que, ¿dónde está toda la gente? Como que la falta de gente en la calle, o sea, tuve muchos como shocks culturalmente en los Estados Unidos y siento que no quiero perder como ese hilo que tengo con Venezuela, sobre todo porque no puedo ir. Yo creo que quizás si pudiese ir y pudiese ver a mi familia que todavía está allá, que bueno, ya casi toda mi familia se ha ido, pero tengo gente allá que quiero mucho. Y como no puedo ir, siento que eso de como que meterme en Google Maps, ver las fotos, como que sentirme que estoy, no sé, sentirme que todavía soy de allá, ¿sabes? Sí. Es importante, no sé, siento que me define de muchas maneras. ¿Puedes explicar para las personas que no vivimos esa realidad de no poder volver a tu país natal? ¿Cómo es eso? Y también, ¿por qué no puedes regresar? Para las personas que no conocen, que no saben. Es muy complicado. Yo personalmente no puedo regresar porque no tengo, o sea, por cosas logísticas. Yo tengo pasaporte americano, obviamente porque nací aquí, pero con pasaporte americano es muy difícil que te dejen entrar a Venezuela y además tengo ciudadanía venezolana. Entonces yo como ciudadana venezolana debería entrar con mi pasaporte venezolano, pero mi pasaporte venezolano está vencido y yo no tengo cédula. Yo estaba muy chiquita cuando me vine, cuando llega, no sé, como a los 10, 12 años en Venezuela, te sacas tu cédula, que es como tu DNI. Y creo que así se dice, ¿no? DNI, no sé. O sea, como tu número de identificación con el gobierno. Yo no tengo eso, entonces yo no me puedo renovar. Mi hermana, por ejemplo, tiene cédula, mi hermana mayor. Entonces, ella puede renovar su pasaporte en una embajada en México, por ejemplo. Con su cédula ya pudiera ir y renovar su pasaporte venezolano, que es algo que muchas personas han hecho últimamente. En los Estados Unidos no hay embajada de Venezuela, porque no hay relaciones entre los dos países. Pero así yo tuviese, o sea, así hubiese una embajada aquí, yo no tengo esa cédula, entonces yo tuviera que ir a Venezuela y empezar el proceso de cero. Sacarme la cédula, sacarme el pasaporte, y esos son procesos que pueden durar meses. Entonces yo, o sea, lo pudiera hacer, pero sería un riesgo súper grande con mi trabajo, con mi familia, mi vida aquí. Ya no tengo tanta gente allá, entonces también siento que es difícil la logística de dónde llegar, no sé cuánto se tardaría ese proceso. Y también siento que quizás sería un poco peligroso, ¿no? Como periodista americana, entrar al país, creo que también va con su... Con su riesgo, con claro. sus riesgos, sí, exacto. Wow, qué complicado. Sí, ojalá en algún momento se pueda. Tengo familiares que han aplicado para la visa que le dan a los americanos, pero no se la... O sea, creo que a casi ningún americano le dan visa para ir a Venezuela. Wow. Pero ojalá en algún momento se pueda, o en algún momento las cosas sean un poco más fácil de que yo sepa, ok, si voy por 4 semanas, en 4 semanas me sale todo y me puedo regresar a los Estados Unidos, ¿sabes? Sí, sí, poder tener la flexibilidad de ir para donde quieras. Exacto, pero la incertidumbre a mí me da mucho miedo, o sea, yo no quiero claro. entrar y pensar, bueno, ojalá me salgan los papeles. Sí, no, es así no, así, de esa manera no. Exacto. Y cuéntame, ¿qué recuerdas cuando tú llegaste acá? O sea, ¿cómo fue ese proceso migratorio para ti, estando chiquita, pero pues consciente? ¿Cómo fue el proceso de aprender inglés? Si de pronto ya lo conocías. Cuéntame. Yo no hablaba inglés. Me metieron en clases en el colegio, o sea, en mi colegio público en Atlanta, en lo que le dicen ESOL, como English as a Second Language. Pero en realidad aprendí bien rápido. Yo creo que en mi familia, nosotros somos 3 hermanos. Mi hermana tenía 12 o 13 cuando nos vinimos de Venezuela. Y creo que a ella le tocó más duro en el sentido de que ella tenía toda una vida social, entrando a su adolescencia en Venezuela, que es muy distinta a una adolescencia gringa. Yo creo que para ella fue muy difícil. Y mi hermanito menor tenía como 2 años. Entonces él en realidad no se acuerda que eso tiene sus propias complicaciones, que yo sé que para él es un tema bien doloroso. Pero yo siento que yo estuve como que en la situación más fácil en el sentido de que llegué, estaba chiquita, entonces como que entré a clases, tenía a mis primitos que eran mis amigos, me adapté. Siento que yo duré mucho tiempo en el que en realidad no enfrenté como que esa crisis de identidad, sino como hasta la adolescencia que empecé como a
sí, no sé, como en realidad entender lo complicado que era. Y en realidad empecé como a tener esas ganas y esa añoranza de querer volver a Venezuela y como que reconectar con esa parte de mi identidad y no poder hacerlo. Pero yo creo que yo en realidad, para mí, en mi familia, en mi casa, creo que fui la más... O sea, creo que fui la que menos le costó ese ajuste, porque fue como que el reto de aprender el idioma, lo aprendí, aprender a ser amigos, tenía a mi prima, Camila, que es de la misma edad, o sea, tenemos la misma edad, entonces tenía como Una mejor amiga y una ya. mejor amiga morocha, sí, que me recibió, pero sí, y también creo que, o sea, fueron unos años de bastante ansiedad en mi familia, mientras que mis papás y mis hermanos se sacaban su residencia estadounidense. Fue un proceso bien largo y que yo creo que ahora que soy adulta entiendo, wow, o sea, qué difícil. Ellos en realidad intentaron como protegernos de toda la ansiedad y los sacrificios que eso llevaba. Pero sí, yo creo que mi niñez en realidad fue bastante feliz, fue bastante como que, no sé, creo que nunca sentí esa crisis de como que ni de aquí ni de allá, porque me sentía como tenía mis mundos bien divididos, ¿no? Como que yo en mi casa venezolana, mi mamá nos hacía tomar clases de 4 venezolanos con una tía, o sea, nos mantuvo como que súper... Clases de venezolanos. De 4, que es un instrumento. Ok, Sí, ok. sí, sí. O sea, mis papás nos quisieron mantener lo más conectados a la cultura posible en la casa y en el colegio era como, o sea, no gringa, siempre tuve amigas latinas, siempre como que conecté con gente que tenía experiencias parecidas. Mis mejores amigas siempre fueron mexicanas, cubanas, colombianas, pero sí siento que como que cuando llegué como en la transición entre high school y la universidad me empezó a pegar más como que no sé, se me abrió un poquito más la conciencia a todo ese vaivén de los dos lugares y las dos culturas. ¿Qué sentimientos surgieron a la superficie en ese instante cuando todos esos, como esa nostalgia llega a ti? ¿Y cómo lidiaste con eso? Sí, siento que me pasa en ondas, como que cada varios años, sobre todo, desafortunadamente, muchas veces tiene que ver, el trigger es como la situación política en Venezuela. Cada vez que hay en el 2017 que muchas protestas, mucho conflicto entre el gobierno y la oposición, cuando surge el tema de como que será que algo va a cambiar en Venezuela, creo que eso siempre trae mucho, sí, surgen esos sentimientos bien complicados de nostalgia, de nostalgia, de añoranza, de sentir muchas veces como que mi hermana y yo siempre decimos como que, ¿cómo hubiesen sido nuestras vidas si estuviésemos allá? Si no nos hubiésemos mudado, si hubiésemos estudiado, o sea, como que seríamos otras personas completamente. Y estamos súper agradecidas, obviamente, con nuestros papás por todo lo que hicieron. Es un privilegio que yo ahora vivo en Nueva York y soy periodista, de lo que me gusta, o sea, no hubiese sido posible sin ellos. Pero sí, no sé, siento que ha sido algo bien difícil y pasan olas en la cuales son como... Hay momentos muy difíciles y muy tristes y siento mucha rabia por todo lo que perdí. Muchas familias que yo veía todos los días en Venezuela que dejé de ver, gente que tengo... El año pasado, no, en el 2023, fui a Colombia y vi a una tía que tenía, desde que me fui a Venezuela, que no la veía. Y era una tía que yo era muy unida y muy cercana a ella cuando vivía en Venezuela y por las cosas no pude seguir esa relación. Y siempre cuando tengo esos encuentros familiares es bien emocionante sentir como que el tiempo no ha pasado, ¿sabes? Como que uno se vuelve a reencontrar y sientes ahí el amor, el cariño. Me siento identificada con mi familia al 100%, pero también, sí, eso viene con mucho dolor, de que eso es algo que nos hemos separado, pues, y nos hemos dejado de conocer en la manera que nos conocíamos antes. Sí, no, esos son demasiados sentimientos encontrados y lo que tú dices de... Yo creo que eso es muy inevitable uno decir, ¿quién hubiera sido yo? Incluso esto hablo con muchas personas y siempre... Yo pensaba que yo era la única que pensaba de esa manera, como que cómo hubiera sido mi vida y hubiera sido, Sí. Amigos con esta persona, me hubiera interesado las mismas cosas. Es muy... Es muy chévere y a la misma vez como validante hablar con la gente y decir como, ay, tú también piensas en eso. Como la vida 100%. alterna, en un universo alterno, la persona que hubiera sido. Sí, y como que mis intereses, mi forma de ser, mi forma de hablar, ¿sabes? Siento que afecta todo. Sí. Y es muy loco saber que hay tanta gente con experiencias así como inmigrantes que siempre tienen como que esas preguntitas en la parte de atrás de la cabeza como que, ¿quién hubiera sido? Sí, esas preguntas que la verdad es que no tienen respuesta. No. Y lo que tú dices de
de encontrarte con esa tía y como que el amor y que el tiempo no me ha pasado. A mí lo que me pasa es que cuando veo a mis primos, especialmente los que quedaron chiquitos cuando yo me fui y ahora que son adolescentes, ay, Claro. nada te hace sentir como el tiempo ha pasado, como ver un niño crecer. Eso es como lo peor. Sí, sí, ahí es cuando te das cuenta que el tiempo sí ha pasado. Sí, es como que, wow, tú eras así de pequeño y ahora estás en la universidad, como que, sí, eso es muy loco para mí. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí? 13 años. Ok. ¿Tú cuánto tiempo llevas acá? 21. 21 años. Wow, wow. Sí, la mayoría de mi vida, o sea, ya. Siempre fueron como esos milestones, como que ya tengo la misma cantidad de tiempo fuera de Venezuela que el tiempo que viví en Venezuela. Ya tengo el doble de tiempo en los Estados Unidos que el tiempo que viví en Venezuela. Y siempre es como... Se me arruga el corazón un poquito cuando pienso en eso. Yo llegué aquí a los 12, entonces este año fueron 13, entonces este año es un año más de lo que viví en Colombia. Era como que... No sé cómo explicar en palabras cómo se siente eso. Es muy pesado. Sí. ¿Cómo lidias con, si tal vez en la universidad te topaste con gente que te decía como que, no, es que usted es gringa, usted llegó aquí a los 7 años, usted es gringa? Porque te digo, eso a mí todavía es como que esta gente quiere que yo le dé un puño. 100%. Yo creo que como de manera como de defenderme, o sea, como estar autopreparada para que me digan eso, yo digo, no, es que yo soy prácticamente gringa. Pero lo digo así como que no me acusen, yo lo sé. No, pero obviamente yo soy súper orgullosa de ser venezolana, pero en el sentido de como, es como una manera de como de self-defense, como yo adelantarme a la crítica para decir, no, yo sé que yo tengo mucho tiempo aquí, pero en mi casa, o sea, yo me siento venezolana 100%. Sí. Pero yo sí sé que hay una diferencia, o sea, yo cuando hablo o comparto con gente que en realidad todavía vive en Venezuela o que se vino mucho mayor que yo, hemos tenido vidas muy distintas. Tenemos referencias culturales muy distintas. No sé si eso te pasa a ti cuando a veces yo siento como que para mí, o sea, yo intento, obviamente, y como parte de mi trabajo, mantenerme al día con la cultura venezolana, con la música venezolana y todo, pero a veces mis referencias son muy del 2003, cuando yo estaba allá, ¿sabes? O muy como que basada en como que la música que escuchan mis papás. Ok. Que claramente Dame una no... referencia del 2003. Ay, no sé, o sea, solo siento que como que la música, las novelas que yo veía en esa época, las cosas que yo considero, o sea, por ejemplo, cuando yo me vine a Venezuela, había un cantante que estaba muy de moda que se llamaba Jeremías. Ok. Y Jeremías pasó de moda, obvio. O sea, como que Jeremías fue un momento que quizás ni siquiera fue tan estrella. Pero para mí, como es uno de mis recuerdos de como que cantar las canciones de Jeremías, que era el tema de la novela que mi hermana y yo veíamos todas las noches, es como que se siente como algo tan venezolano y en realidad quizás esa serie no pegó. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, Sí. cosas así, o como que Sí. muy música, como que las bandas que Caramelos de Cianuro, Los Amigos Invisibles, bandas que estaban muy de moda al principio de los 2000, que siguen siendo súper importantes y súper influenciales en la música venezolana, pero igual siento que como que me siento un poquito pasada de moda, ¿sabes? Muy gracioso. Yo te entiendo porque mi hermana y yo solíamos vivir obsesionadas con esta novela que no pegó. De pronto duró como 2 o 3 capítulos que se llama Las Marías. Y yo todavía me acuerdo de la canción, del temita musical. Yo soy la María, yo soy la alegría, yo prendo la fiesta, pues traigo candela. Nosotros nos encantaba. Pero en ese punto, por ejemplo, cuando la gente hace referencias como de Bob Esponja y cosas así, cantan la musiquita, yo soy como que no entiendo, porque yo vi Bob Esponja cuando me lo dejaban ver en español. Sí. Todas mis chistes y mis referentes de Nickelodeon, de Disney Channel, todo era en español. Es más, el Zapping Zone, no sé si llegaste al Zapping El Zone. Zapping Zone, sí. Eso no existía en Estados Unidos. Y yo llegaba aquí a vacaciones y yo era como que, ¿y a qué hora son los jueguitos? Sí, no, yo sí siento que más bien me ha tocado más el culture shock en ese sentido, de que a veces mis amigos gringos hablan de algo y es como que yo no creo, o sea, sí, me vine chiquita, pero yo no soy gringa, en mi casa no crecí con esas referencias, viendo esos shows de televisión, o sea, siento que igual, yo sabía quién era Floricienta, yo sabía quién era RBD, eso es lo que veíamos en mi casa. No sé, a veces hay cosas que dicen mis amigos gringos que es como que estuve aquí en los Estados Unidos, pero en mi casa eso no se vio, no se escuchó, no pegó. Eso de mantenerse al día es, la verdad, un trabajo de tiempo completo. Sí.
O sea, yo, por ejemplo, escucho mucha música latina aquí en Estados Unidos y obviamente Bad Bunny, Karol G, me encantan, pero yo llego a Colombia y todo es puro Ryan Castro. Y yo me sé una sola canción y yo como que, puchica, tengo que Sí. ponerme al día y me siento como súper fuera de onda con la música bien regional. Obviamente la gente ama a Karol G, pero como que lo que se escucha día a día, puro Ryan Castro, bueno, hasta de lo que sé por ahora. Sí, exacto. Eso me pasa a mí 100%, porque yo sí siento que como que, sí, me encanta Rabayana, me encanta el merenguetón, o sea, las canciones así que pegan, Elena Rose, pero muchas veces me he dado cuenta que son artistas que también están en el exterior. Entonces, a veces, obviamente yo sé que en Venezuela los quieren mucho y la gente está muy orgullosa que ellos representan Venezuela, pero también son artistas que como que a veces significan más o pegan más con la diáspora que está, los otros venezolanos que están en el exterior, como que están más, no sé, se sienten más identificados con esos artistas. Y siento que a veces cuando me meto a ver como que está escuchando, bueno, tenía una prima, ya no vive en Caracas, pero vivió en Caracas su adolescencia. Y cada vez que ella llegaba de vacaciones, yo era como que, Vicky, ponme tu música. O sea, que está pegando, que están escuchando los chamos en Caracas. Y me enseñaba unas cosas que yo dije, ¿qué? ¿Quiénes son esos? Ay, sí, cultura popular, Dios, se me va así. Yo siento que solo sé de cultura popular porque soy joven, pero una vez llegué a cierta edad, Sí, no, y también con el internet todo cambia mucho, ¿no? Porque siento que de cierta manera estamos más conectados y es más fácil tener como un intercambio cultural con nuestros países, pero también todos estamos como en nuestras burbujas de lo que nos gusta y lo que sí, conocemos. sí, Entonces es bien difícil como que tener una cosa, o sea, un artista o una canción que una a un país. Es súper difícil. eso es muy cierto y yo me pongo a pensar mucho en eso, especialmente con la música, que todo el mundo solía escuchar como las dos emisoras de radio. Y ahora es como que, o sea, los artistas súper mega alternativos, lo cual es fantástico para pues todas estas personas, ¿cierto? Pero creo que sí, de cierta manera es como que nos dividen, nos ponen como más aislados del uno al otro, 100%. Estamos todos, cada quien en su burbujita y como que no siempre estamos... ultra personalizada. Exacto. No, y los algoritmos y las redes, todo eso como que es un ciclo, ¿sabes? Uno se va aislando más y más y más. Bueno, ya que estamos hablando acerca de algoritmos, te quiero preguntar, como reportera, como periodista, ¿cómo, cómo te sientes acerca de la inteligencia artificial? Es un tema bastante complicado, creo yo. Me ha tocado reportar un poco, o sea, primero hay muchos tipos de inteligencia artificial y ¿Cierto? tiene muchos usos distintos. Ujú. En el tema de la música es bastante complicado porque a veces hay herramientas que, por ejemplo, ayudan a un artista con la calidad de un audio de algo, ¿verdad? O que ayudan a un artista que el proceso de mixing y mastering una canción sea más fácil y los artistas lo quieren, o sea, para ellos es un gran beneficio y me parece que yo no soy artista. Si un artista quiere usar esas herramientas, good for them. Pero estamos entrando en un momento en el cual la inteligencia artificial está como no amenazando a reemplazar artistas de verdad, porque eso no creo que o sea, jamás va a pasar. Yo creo que jamás va a llegar al punto de que tú puedes reemplazar lo que crea un humano con sentimientos y con conciencia y con corazón y referencias culturales. Y, o sea, eso para mí jamás va a llegar al punto que pueda hacer eso. Pero económicamente, sí, las capacidades de la inteligencia artificial se están enfrentando contra las capacidades de los artistas. Y creo que hay muchos artistas que están súper preocupados por qué va a pasar con la música de ellos y qué va a pasar con la manera que ellos les pagan por sus canciones y por las cosas que escriben y por las cosas que componen, cuando hay 10 programas de inteligencia artificial que lo pueden hacer más rápido. Quizás no a la misma calidad, pero lo pueden hacer más rápido. Entonces, para mí es complicado porque siento que está como abriendo muchas puertas y creando muchas conversaciones y surgiendo muchas preguntas sobre cómo vamos a valorar el arte, cómo vamos a valorar la música, cómo vamos a asegurarnos que las personas que se dedican a esto puedan seguir dedicándose a eso sin que sientan que los van a reemplazar un programa de Generative AI, ¿sabes? O sea, no sé, siento que es un tema bien, bien complicado. Sí, claro que sí. Y desde el punto de, porque tú escribes, por ejemplo, muchos artículos, ¿cómo te sientes acerca de eso desde ese punto? Bueno, yo siento que la inteligencia artificial jamás va a poder hacer una entrevista y hacer un resumen. O sea, una conversación, las conversaciones ocurren entre personas. Sí. Pero sí, o sea, definitivamente hay herramientas que pueden existir o que quizás ya existen que pueden ayudar a hacer parte de esos trabajos más fáciles, pero yo creo que no nos pueden, o sea, no pueden reemplazar el periodismo así como no pueden reemplazar un médico,
quizás pueden ayudar a un médico con muchas cosas, pero no van a reemplazar a la persona que viene y te hace tus exámenes y habla contigo y te da tu diagnóstica. O sea, eso no sé, pero sí es un tema que me da como miedito. Pero suenas un poco optimista, como cautelosamente optimista. Sí y no. O sea, yo siento que como que he entrevistado a muchas personas que estudian inteligencia artificial y lo que me han dicho es como que lo tenemos que tratar así como tratamos la nutrición en el supermercado. En el sentido de que tenemos que empoderar a la gente a tener toda la información posible para que ellos tomen sus propias decisiones. Así como tú vas al supermercado y tú agarras algo que vas a comprar y te dice cuánta azúcar tiene, cuánta grasa tiene, qué tan sano es, qué no tan sano es. Deberíamos tener productos de inteligencia artificial que, por ejemplo, si tú lees un artículo que estuvo escrito por inteligencia artificial, te debería decir eso. O una canción, ¿verdad? Debería haber información que te dice a ti si lo que tú estás consumiendo vino de una persona o vino de inteligencia artificial o de los dos. Pero, entonces sí, o sea, yo siento que como cualquier innovación tecnológica, hay mucho pánico y lo entiendo, pero también siento que es la realidad. Y no podemos negarnos a que va a seguir creciendo y va a seguir siendo parte de la industria y de la cultura, pero siento que tenemos que estar bien pendientes de cómo está regulado, cómo está eso, qué tan transparentes son las plataformas, por ejemplo, una plataforma como Spotify, qué tanto o sea, qué tanto están dispuestos ellos a compartir cuando una canción estuvo hecha por un programa versus una persona. ¿Sabes? Entonces sí como medio optimista, pero también siento que hay muchos peros, como que hay muchas cosas que tenemos que, no sé. De las que tenemos que ser conscientes. Exacto. Sí. Tenemos que ser conscientes y tenemos que ser bien como que intencionales en la manera de que hablamos de esos temas y de que entendemos cómo se usa la inteligencia artificial. Sí, o sea, ahí tienes muchos puntos muy importantes. Primero que todo, yo también uso mucho inteligencia artificial, como por ejemplo para editar y cosas así. Claro. Y las frustraciones que yo me pego yo soy como que este programa no va a tomar el mundo entero, como que no, le falta millones Exacto. de años, ¿sí me entiendes? Pero justo yo creo que fue una conversación con mi papá. Estaba hablando con él acerca de una canción que tiene Rabayana con Bomba Estéreo. Todo ese álbum de Astropical. Hay una específica, se me olvidó el nombre de la canción, que hacen referencia como a la champeta. Ajá. Ellos hablan de la champeta y que hacer burbujas como Juan Luis Guerra. Como Juan Luis Guerra, sí. Pero el punto es que lo que tú dices de las referencias culturales, o sea, como que yo no veo AI poder hacer todas estas referencias culturales en una canción. O sea, tienes que vivirlo para escribirlo. Exacto. No, y sobre todo cómo funciona la música, que es eso, que es como que una persona, por ejemplo, unos artistas como Rabayana y Bomba Estéreo, que crecen oyendo Juan Luis Guerra, que crecen oyendo champeta, que crecen oyendo cumbia, que crecen oyendo salsa. Todo eso, así ni siquiera sea parte de la letra, pero sónicamente. El tipo de ritmos que ellos crean, la manera que ellos crean música, o sea, todo eso está como informado. La música siempre, it's always building on itself. Y un sistema de tecnología no puede de repente como que entender las experiencias de una persona que creció en Santa Marta, Colombia, o en Caracas, Venezuela, y saber que por todo lo que ellos, toda la música que los rodeó a ellos, los llevó a crear la música que ellos están creando ahorita. O sea, no es una persona de verdad. Sí, sí. Y esa es la magia de la música, es saber como que, ay, esto me suena un poquito como un merengue de Juan Luis, o esto me suena un poquito como una canción de rock de Los Mesoneros. O sea, esas referencias son demasiado humanas y no las vamos a perder. Sí, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Definitivamente es algo en lo que me interesa mucho aprender más porque sí, está aquí para quedarse, pero vamos a ver hasta qué punto. Sí, exacto, nos toca esperar y ver. Cuéntame un poquito, regresando a tu experiencia creciendo aquí, bicultural, venezolana y americana, ¿puedo decir americana? Sí, está bien, lo admito, soy medio gringa, lo admito. Cuéntame cuáles han sido como las mejores y peores experiencias de tener esas dos identidades. Así de los mejores momentos, siempre momentos culturales. O sea, ver a Rabayana ganarse un Grammy, ¿verdad? Y verlos usar esa oportunidad para hablar de las experiencias de los venezolanos y querer como resaltar todas las cosas buenas que han hecho los venezolanos en un momento que la comunidad venezolana ha sido muy atacada en los Estados Unidos. Para mí eso fue uno de los momentos más especiales y más bonitos, ver como que, wow, nos ha tocado fuerte y a muchos nos ha tocado irnos de nuestro país,
pero estamos triunfando en muchas partes del mundo. Igual que, o sea, llegar a ver a alguien como Dudamel, estar aquí en Nueva York tocando joropo en un concierto en Prospect Park, impresionante. También muchos momentos difíciles en el sentido de que siento que hay muchas personas americanas que no entienden el contexto de todo lo que hemos vivido los venezolanos y que intentan... O sea, no sé, he estado en muchas situaciones en las cuales las personas intentan como crear labels y boxes de lo que es un venezolano bueno, un venezolano malo, en las cuales como que la política americana se mezcla mucho con la política venezolana y creo que hay mucha información incorrecta y la gente forma muchas opiniones que no están basadas en información de verdad. Hay un tema muy grande de desinformación en este país, en todas partes, pero sobre todo creo que con la comunidad latina y la comunidad venezolana. Y eso es muy difícil y muy fuerte verlo, sobre todo como periodista. Saber que hay muchas personas que, o sea, entre la comunidad venezolana y entre la comunidad de los Estados Unidos as a whole nos hemos dividido mucho, muchas veces por información que ni siquiera es correcta. Y porque la gente está tomando muchas posiciones que no vienen de información de verdad. Entonces eso es muy difícil siempre, verlo, vivirlo, oírlo. Pero creo que casi todo es positivo. O sea, yo siento que como que estoy muy orgullosa de ser venezolana y siempre lo he sido. Y ha sido muy cool ver cómo Venezuela se ha convertido mucho más en un, like, force cultural y musical, ver que ahora hay muchas más bandas venezolanas que están conocidas en todas partes del mundo, ver que ahora hay muchos más cineastas, actores, directores, o sea, como que es muy chévere. Siento que cuando yo era chiquita no teníamos tantos ejemplos de venezolanos, ¿sabes? Era como que muy insular, como que los venezolanos estaban en Venezuela. Y si conocíamos a otra familia venezolana, o sea, aparte de mi familia, de mis tías y eso, pero todavía era como que no era común encontrarte un venezolano en el supermercado. O oír una canción venezolana en un restaurante, que no fuese un restaurante venezolano. Entonces ahora, por ejemplo, hace como un mes estaba con mis amigos en un bar aquí en Nueva York y pusieron la canción Veneca de Rawayana. Y es como que, wow, qué cool que esto lo ponen en... ¿Sabes? Como que Sí. siempre siento como que ese orgullo y no deja de ser algo súper cool y súper conmovedor oír nuestra cultura y oír nuestra música en otras partes del mundo. Sí, no, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, como que hasta hace unos pocos años, 2, 3 años, yo no había conocido realmente venezolanos. Y hasta que empecé a conocer uno y ya empecé a conocerlos todos, ¿cierto? Un boom. Y realmente lo que me impactó más fue darme cuenta lo similares que son Colombia y Venezuela. O sea, fue como que, Súper. o sea, básicamente primos. Obviamente cada país es único en su propia manera, pero sí, fue como que, oh, wow, estos países realmente comparten muchas cosas. La Gran Colombia. Literal. Sí, tenemos mucho en común. Sí, entonces eso me pareció muy chévere y creo que por eso también es que me ha interesado mucho todo lo que pasa políticamente con Venezuela, culturalmente y de una manera como en la periferia me siento como que, o sea, no es mi país, pero a mí es como que también me duele lo que pasa, ¿sí me entiendes? Y Claro. yo creo que muchos latinos se sienten de esa manera, como que... Mientras hay más venezolanos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y más como que nos unimos con otros latinos, se va creando como más solidaridad, Sí. ¿verdad? Y como periodista ha sido demasiado cool hablar con las personas que están haciendo eso todos los días, como Angelo Colina, que sé que lo has entrevistado, el comediante. Para mí ir a un show de Angelo es como que una de las experiencias más locas y más cool, porque digo, qué loco que primero no es nada más que aquí hay puros venezolanos, que sí, eso siempre también es chévere, ¿verdad? Ir a un espacio que hay mucha gente venezolana y estamos todos compartiendo, siempre es bonito. Pero ir a un show de Angelo donde yo digo como que, wow, aquí hay gente de la República Dominicana, hay colombianos, hay peruanos, hay puertorriqueños, hay americanos, hay venezolanos. Y poder todos como que encontrar algo en común, encontrar que tenemos tantas cosas, que a veces como que lo que nos divide es cómico, lo que nos une es cómico, pero estar en un ambiente en que estamos todos como que apoyándonos, pasándola bien, riéndonos, es súper especial. Definitivamente, y a mí me parece eso súper curioso porque yo creciendo en Colombia, o sea, te voy a ser muy honesta,
yo no quería a los venezolanos, porque era el país hermano, ¿cierto? Sí. Compartimos bordes, entonces, y pues no sé, uno de pequeño, no sé, no entiende cosas, y yo como que no, a mí no me gustan los venezolanos, X, ¿cierto? Sí. Y luego cuando yo llegué acá, y es como que, ah, no, yo ya no soy colombiana, soy latina, eso fue como que, ¿qué? Y cuando te ponen como en esa box de que eres latino, y entonces, entonces por eso me gusta lo picante. La cantidad de Sí, veces sí, que he sí. tenido que decirle a la gente. Al principio me molestaba mucho, pero ahora es como lo que tú dices, un punto de unión muy lindo. Y es como que, wow, puedo conectar con todas estas personas que si tal vez nunca hubiera dejado Colombia, no conectaría, francamente. Sí, es muy loco porque la identidad latina es una identidad inventada en los Estados Unidos. Justamente por eso. Porque yo creo que uno siempre llega como que yo soy de mi país y yo soy de mi cultura. Y de ciertas maneras yo creo que hay muchos misconceptions sobre lo que significa ser latino. Pero yo creo que es bien bonito como que en realidad explorar, ok, somos distintos de ciertas maneras y somos muy parecidos de ciertas maneras. Y hay que celebrarlo todo. No solo lo que tenemos en común, pero también nuestras diferencias. Como que eso también hay que, no sé, hay que como que claim it, ¿sabes? Sí. Y no dejar que sea algo que nos divida más aún. Sí. Entonces sí, yo creo que eso es algo bien especial de vivir en los Estados Unidos y ser latino en los Estados Unidos. Es como que todos tenemos como, todos entendemos un poquito que como que es difícil, pero es bonito y nos queremos, pero a veces también como que hay tensión, pero eso es chévere, o sea, eso es lo que hace que sea interesante. Es toda una telenovela. Sí, exacto, es todo un drama, que es lo más latino del mundo, ¿sabes? Sí, me encanta que dijiste que eso es una identidad inventada por Estados Unidos, porque 100%. literalmente es como que yo nunca había escuchado esta palabra hasta que llegué acá, hasta que llené para ir a la universidad, las formas de admisión, era como que yo solía poner que yo era blanca, porque yo decía, soy blanca, ¿cierto? Bueno, porque, y que ese es otro tema, como hablamos de la raza en Latinoamérica, sí. Literal, en Colombia soy blanca, ¿sí me Sí, entiendes? no, yo- O exacto. sea, ahora ya entiendo, soy mestiza, lo uno, lo otro. Pero sí, es muy loco, es muy loco. 100%. 100% y también siento que es como que, ok, si cuando tú llegas aquí deciden que tú eres parte de este grupo y eres parte de esta identidad, de este label que han creado, entonces también hay que como que apoderarnos de eso y convertirlo en algo que nos gusta y que estamos orgullosos de ser parte de ese grupo y que no vamos a dejar que otras personas en el exterior definan lo que significa ser latino. Lo tenemos que definir nosotros mismos. Y también la identidad latina se ve de muchas diferentes maneras, y lo del lenguaje, eso es como todo un subtema. Sí. ¿Cómo te sientes tú al respecto de eso? O sea, me parece que es súper importante el tema del idioma y cómo la gente lo maneja, como que para mí, por ejemplo, ha sido, bueno, yo no hablo español perfecto, a veces cometo errores, a veces me cuesta mucho expresarme en español de maneras que se me hace más fácil en inglés, solamente porque tengo tanto tiempo estudiando aquí, trabajando aquí. Pero, entonces, para mí personalmente, el idioma es una conexión muy importante a mi cultura y a mi casa y a mi familia. Como que cuando a veces duro muchos días sin hablar en español, es como que, ¿quién soy? Hace falta, sí. ¿Quién soy sin el español? Pero también creo que uno tiene que tener flexibilidad y no juzgar tanto. Hay mucha gente que por muchas razones no están conectados al idioma y yo creo que eso no puede ser el estándar de si alguien es latino o no. La identidad tiene o sea, hay tantas cosas que constituyen una identidad que no podemos, o sea, no sé, me parece como que, ¿para qué vamos a pelear por eso? Sobre todo que en Latinoamérica hay muchos idiomas. Obviamente el español es el que domina, pero también de ahí vamos a que hay muchas culturas indígenas en todos nuestros países que tenían sus propios idiomas y hay mucha gente que los mantiene. Y eso también es parte muy bonita de la historia. Entonces es como que, no sé, es complicado. Sí. No me parece que debería ser como que... Como cero o nada. Exacto. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, definitivamente mi opinión al respecto ha cambiado mucho y yo solía ser muy como que, no, si no habla español no es latino. Pero pues cuando uno aprende la historia y realmente yo creo que esa es la solución a todo. Aprender de lo que uno sabe. Uno se da cuenta como que, wow, esto viene de opresión. Oh, wow, la gente solo está tratando de proteger sus hijos. Exacto. Y yo no puedo culpar a alguien que está tratando de proteger su familia. Sí, exacto, 100%. A mí también me pasó cuando pasó el shooting en Uvalde, en Texas. En NPR, como somos la radio, nos estaba costando mucho, o sea, habían como muchos debates internos de cómo pronunciar el nombre de esa ciudad.
¿verdad? Porque había gente que en Texas hay mucha gente que le dice Uvalde, Ah, ok. Uvalde, Uvalde, como que había muchas pronunciaciones y me pidieron que hiciera un artículo como que explicando porque habían tantas maneras diferentes de decir ese nombre y cómo la historia de ese estado en particular, o sea, habían colegios donde no estaba permitido hablar en español. ¿Todavía? No, todavía no, pero ok. que históricamente, o sea, como Sí, que sí, ese sí. background de como que en esos estados, sobre todo en la frontera, en California, en New Mexico, en Texas, que como que no estaba permitido hablar en español en el colegio. Eso que tú dices, habían papás que no les enseñaban el idioma a los hijos por protegerlos, porque si quizás se asimilaban más para ser americanos, les iba a ir mejor y la vida iba a ser más fácil. Para no tener un acento. Sí. Exacto. Entonces había mucha discriminación contra la gente que hablaba español y contra la gente que se identificaba como latino o como chicano o como mexicano. Entonces es un tema súper complicado y justamente eso, siento que como que más bien es parte de nuestra historia y sobre todo en nuestro país, es parte de la historia de todas las personas que tuvieron que borrar esa parte de su identidad o no pasársela a sus familias o a sus hijos porque era una manera de protegerlos. Sí, literal. Cuéntanos cómo fue que tú llegaste a NPR. Bueno, yo siempre había querido ser periodista. Siempre me había llamado la atención el periodismo, sobre todo por todo lo que había pasado en Venezuela. Mis papás siempre fueron como súper conscientes de enseñarnos a nosotros lo importante que era la prensa, la libertad de expresión, o sea, qué sé yo, después que en Venezuela muchos problemas relacionados a ese tema. Entonces, siempre quise ser periodista y cuando me gradué de la universidad apliqué a un fellowship que tiene NPR, ahorita está en pausa, no lo están haciendo, pero tenía muchos años un programa que aceptan a 3 personas que son como recién graduados de la universidad. Y supongo que mucha gente aplica esto. Mucha gente aplica, sí, Ok. es un programa bien competitivo. Y eligen a 3 personas y es un programa de 1 año, que es como un bootcamp para la radio pública, que es como un tipo de periodismo muy particular en los Estados Unidos. Entonces te enseñan cómo escribir para un equipo que está más enfocado en el website. Te explican cómo hacer radio, cómo hacer podcasting, o sea, es como un training para que tú aprendas a ser periodista. Y yo empecé en el 2019, justo antes de la pandemia. Tuve muchísima suerte porque empezamos, tenía como, no sé, 4 o 5 meses trabajando en NPR en la oficina en Washington, D.C. Ocurrió la pandemia, todo se cierra, todo se empieza a complicar full. Pero yo estaba ahí, ya yo estaba medio entrenada. Entonces después que se acabó mi programa de 1 año, me contrataron como productora en uno de los noticieros, el noticiero de los fines de semana, Weekend Edition. Y sí, poquito a poco he ido como cambiando de equipos internamente, aprendiendo podcast, radio, digital, todo tipo de periodismo, pero siempre con un enfoque en la cultura y en la música, que es lo que más me gusta. Y también siento que como siempre ha sido una ventana muy grande para mí con mi identidad venezolana y con mi identidad como latina en los Estados Unidos, la cultura y la música siempre ha sido como que lo que me une a esa parte de mí y siempre ha sido lo que más me interesa explorar con mi periodismo. Sí, sí, no, lo noto que todo como que se regresa a la música. Porque Sí. la música es identidad, últimamente también es muy... No, sabes que toda la vida ha sido política, pero creo que últimamente es como más unapologetically política. Sí, 100%. Lo estamos sintiendo más, es más obvio. Sí, Estamos en un momento político súper complicado. demasiado. Y la música le está metiendo, pues. Primero que todo, wow, o sea, 3 personas y fuiste una de esas 3 personas, obviamente muy merecidos, súper chévere. Gracias. ¿Cómo es ser latina en NPR? Porque justo había entrevistado a Daniel Alarcón y él me contó de otra periodista peruana que la había conocido. Él me decía, en ese tiempo no había muchos latinos en NPR. Unos años más tarde, ¿cómo es la situación allá? Yo creo que ha cambiado mucho. Hasta desde que yo entré ha cambiado mucho. Sí hay muchos más latinos en el newsroom y siento que hay latinos. Es cool porque hay latinos en todas partes de la compañía haciendo cosas muy distintas. Hay latinos en el equipo de publicidad, hay latinos en los noticieros, hay un podcast dedicado a música latina, hay latinos que están en el equipo de los que reportan en el tema de inmigración, que a mí me parece súper importante que tenemos periodistas que no solo... Periodistas que son increíbles en su trabajo, pero que también tienen esa identidad y esa experiencia y entienden el tema de un nivel muy personal. Sí, culturalmente es cómico porque es un sitio que históricamente no ha tenido muchos latinos y ha habido mucha tensión y mucho conflicto interno mientras se ha adaptado a los cambios en el país, ¿no? Mientras que hay más latinos en los Estados Unidos, hay más latinos en NPR también. Ok.
Pero es muy bonito porque siento que hemos creado una comunidad bien, bien unida. Tenemos un grupo de empleados latinos que hay varias personas encargadas del grupo que organizan eventos, organizan, así sea como que llamadas de Zoom, que nos podamos ver, cosas de Navidad, cosas culturales, como que creo que han hecho mucho esfuerzo de crear una identidad como latinos en NPR. NPR, me gustaría pensar que somos. NPR. NPR. Sí, o sea, ha cambiado mucho. Yo creo que todavía nos falta bastante. O sea, nos falta seguir creciendo, nos falta seguir enfrentándonos a varios temas. Por ejemplo, el tema de cómo hablamos español en la radio. Todavía a veces es complicado. O sea, lo hacemos todo el tiempo, pero igual es complicado porque nuestra audiencia es más que todo americanos que hablan inglés y no hablan español. Entonces, definitivamente hay como retos que vienen con ser latino en NPR y sobre todo con cómo le enseñamos a una audiencia que no es latina otras experiencias latinas que ellos quizás no conocen, ¿sabes? O sea, como Que quizá al principio no les interese. Exacto. Sí. Que no les interese. Para mí, siento que la música y la cultura es una manera muy fácil de hacer eso. Sobre todo que estamos en un momento que la música latina es súper importante en los Estados Unidos y globalmente. Pero sí, ha cambiado mucho y ha sido muy bonito estar ahí y ver cómo esa comunidad de latinos en NPR ha crecido. Desde un punto de vista externo, es muy chévere ver Isabela Gómez Sarmiento. Primero, empezando con los dos apellidos, ¿cierto? Que eso es muy latino. Y también hablemos del efecto dominó que eso causa. Por ejemplo, tú vas a un show de Angelo Colina, haces un artículo acerca de Angelo Colina, más gente aprende de Angelo Colina, su audiencia crece, ¿sí me entiendes? Entonces el efecto dominó que realmente solamente sería posible con una persona de la comunidad que esté interesada, que tiene el poder de impactar más personas. Sí, y también yo creo que eso mucho tiene que ver con que yo tengo mucha suerte de que yo entré a NPR y no tuve tanto la experiencia de Daniel Alarcón en el sentido de que yo sí, por ejemplo, conocí a una persona como Félix Contreras, que es el host de All Latino, que tenía mucho tiempo ahí, y apenas lo conocí y le hablé de que a mí me gusta la música latina, la cultura latina. Él me dijo como que lo que a ti te gusta vale la pena. O sea, como que escribe lo que tú quieras. No dejes que nadie te diga que porque es música latina no importa, o porque es música en español, comedia en español, cine en español, que a nuestra audiencia no le importa. Te lo van a decir, no dejes que eso te afecte. Sigue. Escribe tus artículos, haz tus entrevistas, o sea, como que... Entonces también siento que yo tuve muchísima suerte de tener a alguien como él que me guiara y que ahora somos mucho más y también tener que seguir guiando cuando entra un intern colombiano, ¿verdad? Decirle eso mismo que me dijo Félix a mí y sentir que ellos también sientan como que lo que a ti te interesa de tu cultura vale la pena y si es un tema, si es un NPR story, así sea algo latino, ¿sabes? Como que... Y sí, es bien bonito porque eso que estás diciendo, como que poder, gracias a que Félix me dijo eso, decir, yo quiero ir a un show de Angelo y quiero entrevistar a Angelo porque lo que Angelo está haciendo es importante y que no me lo cuestionen. Y he tenido mucha suerte que también he tenido editores que ahora son súper receptive a esa idea. Y cuando yo les vengo con un pitch de algo que tenga que ver con Venezuela, con identidad latina, con música latina, es como que, ok, sí, dale. Genial, me encanta, no, me encanta eso, el trabajo que estás haciendo es muy importante por muchas diferentes razones. Gracias. Te quiero preguntar acerca de The Tiny Desk. Yo creo que ese es como una de las de los temas de NPR que han pegado tanto. Es súper chévere. Súper. No sé quién se lo inventó, pero felicitaciones. Sí. Y tú me dijiste que has podido producir unos cuantos. Sí. Entonces te quería preguntar, ¿cuáles son esos que tú dices como que, wow, estoy súper orgullosa? Y tal vez artistas que has podido conocer mediante este programa. Bueno, primero tengo mucha suerte que en los últimos años Tiny Desk se ha convertido en una plataforma sumamente importante para la música latina. Como que creo que ha agarrado mucha fama como el Tiny y sobre todo porque todos los años hace un esfuerzo muy grande de traer artistas latinos, que es gracias a Félix y a mi compañera Ana María Serra, que también desde que entró se dedicó mucho a convertirlo en una plataforma que se enfoca en la música latina y que está pendiente de las tendencias en la música latina, de los artistas más importantes en la música latina. Y gracias a que siempre estamos todos pendientes de como que apoyarnos, trabajar juntos, como que bring each other up lo más posible. El año pasado pude invitar a Danny Ocean, el cantante venezolano, y fue súper emocionante porque yo le escribí al equipo de Danny como en febrero del 2024, creo yo. O sea, hablé con Félix y Ana, me dijeron que sí, que lo hiciera, que les parecía súper chévere, que trajera a Danny.
hablé con el equipo de Dani y fue como que, ok, vamos a hacerlo en agosto. Ok, quedamos. ¿Sabes? Uno pone esas fechas como con meses de anticipación y es lo normal para Tiny Desk casi siempre. Pasan los meses, el 28 de julio hay elecciones en Venezuela, ¿verdad? Empiezan protestas, conflictos en la calle, la situación se pone bien fea y llega Danny Ocean al Tiny Desk mientras que está pleno conflicto prendido en Venezuela. En Venezuela y en muchas partes del mundo. O sea, aquí habían protestas en Nueva York, en muchas ciudades, en muchísimos países. Y fue bien emocionante porque él acababa de sacar un disco que yo no sabía que iba a sacar cuando lo invitamos, que se llama Venequia, como dedicado a todos los venezolanos que les ha tocado irse del país y muy involucrado con el tema político en Venezuela ahorita. Yo creo que Danny Ocean es uno de los artistas que más se ha enfrentado a ese tema y más ha querido apoyar a la gente venezolana y el pueblo venezolano con todo lo que está pasando. Y fue muy cool que de casualidad como que nos tocó que él llegara y viniera a la oficina a hacer el Tiny Desk cuando estaba pasando todo ese conflicto. Y con todo que fue un momento muy tenso, fue súper bonito verlo hablar de lo importante que es Venezuela para él, verlo cantar estas canciones dedicadas a Venezuela. O sea, en la oficina somos varios venezolanos que estábamos llorando mientras que Dani... Yo estaba privada llorando mientras que Dani cantaba. Mis compañeros de trabajo venezolanos también, las personas con la bandera, invitaron a sus amigos, o sea, tengo compañeras colombianas que invitaron a sus amigas venezolanas que vinieran a ver a Danny Ocean. Fue un momento súper como cathartic, porque estábamos todos viviendo un momento de tanta ansiedad, tanto dolor, tanto odio, tanta división en el país. Y fue como que esto, o sea, fue como uno de esos momentos que es como que por eso hacemos esto. Por eso el Tiny Desk es tan importante, por eso la música es tan importante, por eso el arte es lo que nos une y lo que nos ayuda a procesar todos estos dilemas y estos conflictos que tenemos, ¿sabes?, exteriormente. Entonces, sí, eso estoy súper orgullosa. Y bueno, Dani tocó en la ceremonia de los Premios Nobel de la Paz. Ayer, ¿no fue? O antier, algo Antier, así. sí, yo estoy... Pero, y fue súper cool verlo cantar El Alma Llanera y saber que nosotros lo invitamos y lo tuvimos en la oficina en un momento tan crítico para Venezuela y que él de verdad alzado su voz en una manera súper admirable. Y sí, fue como súper full circle y lloré mucho. Lloré mucho en la oficina. Pasé pena con mis compañeros de trabajo porque lloré mucho. Justo antes de que tú llegaras estaba leyendo tu artículo que hiciste en Danny Ocean y nunca había visto el video de Escala en Panamá. Sí. O sea, lloré. Como que es muy... muy fuerte, Sí. muy fuerte y no, me parece sensacional. Y para la gente que no sabe, yo me atrevería a comparar como que Danny Ocean es para Venezuela lo que Bad Bunny es para Puerto Rico, incluso tal vez un nivel más allá. Sí, yo creo que tienen misiones muy similares y los dos son artistas. Y creo que es muy bonito ver que ahora hay muchos artistas latinos que yo creo que gracias a Bad Bunny y lo bien que le ha ido Bad Bunny, hay muchos artistas que se han empoderado a que una parte, un enfoque muy grande de su imagen y de su música y de cómo usan su plataforma sea defender a sus países y defender a la gente de donde vienen. Y Dani, sí, o sea, Dani es un guerrero, de verdad, es impresionante. Sí. Y fue muy bonito verlo en la ceremonia del Premio Nobel y saber como que eso, yo lo entrevisté el año pasado y le pregunté que por qué esto era tan importante para su música y le pregunté sobre este video de música que él trabajó con María Corina Machado. Y que es bonito saber como que sí, o sea, es importante no solo para mí como venezolana, para mi familia como venezolanos, pero para todo el país y para toda la comunidad internacional que estuvo ahí pendiente de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿tú lo entrevistas antes o después de que él toca? Yo lo entrevisté después que él tocó. Okay. Generalmente en el Tiny Desk los artistas tocan y después se hacen como unas entrevistas para los medios que le dicen el Tiny Talk, que son los videos que uno ve en Instagram como que de alguien que generalmente es la persona el producer que llevó al artista, entrevistando al artista. Y en ese momento, claro, porque grabamos ese Tiny Desk creo que fue en agosto y luego no salía como hasta septiembre o octubre, pero como vino en un momento tan clave en toda la situación en Venezuela, usamos esa entrevista para un reportaje en Morning Edition que tenía que ver con como que todo lo que estaba pasando con las elecciones y cómo la comunidad musical estaba respondiendo. Y luego salió el Tiny Desk en septiembre y también fue un momento súper especial. Qué loco, o sea, literalmente que todo eso se alineara de esa manera y que él no cancelara, francamente. Fue completamente casualidad y eso, y que él no cancelara porque yo sí siento que
es difícil, es Es súper mucho. difícil cuando tú personalmente estás pasando por algo así. O sea, yo estaba llorando y yo no era la que me tocó cantar al frente de todas las cámaras. Entonces, en realidad, por eso le tengo mucho respeto y mucha admiración por Dani, que llegó en un momento tan tenso, igual cantó, hizo su show, le quedó espectacular y habló, o sea, dijo lo que tenía que decir sobre el tema y, ¿sabes? Fue bien especial. Te quería preguntar acerca de la canción Veneca de Rawayana y Acapella, que me vi cuando se ganaron, un Latin Grammy creo Se que ganaron fue. un Latin Grammy, sí. Sí, si me puedes poner en contexto, Erika de la Vega, porque sí la sigo en redes, pero no estoy muy... Sé que era periodista o es periodista. Sí. ¿Cuál es como su significancia en Venezuela? Porque sé que es una figura muy importante, obviamente. Sí. Y también si nos pudieras poner en contexto qué significa la palabra veneca y por qué es tan importante esta canción. Bueno, la palabra veneca es un término que se ha usado contra los inmigrantes venezolanos en otros países. En Colombia, en Ecuador, no sé si en España. Aquí obviamente no, porque aquí la gente habla más que todo en inglés. Pero hay muchos países que es como un slur contra los migrantes venezolanos. Les dicen veneco. Veneco, veneca, es un término como... ¿Cómo se dice eso? Como derogatory. Sí, Y... como un insulto. Es como un insulto, exacto. Lo usan como un insulto contra los venezolanos que han llegado a otros países. Y es algo bien difícil porque yo creo que los venezolanos se han enfrentado a mucha xenofobia en muchos países y sobre todo creo que es muy doloroso en otros países latinoamericanos donde la gente entiende lo que es tener que irse de su país muchas veces o ellos quizás tienen familiares que se han ido a los Estados Unidos, que se han ido a otros países. O sea, siento que ahí es donde entramos como en la tensión de lo que es ser latino porque muchas veces no los han recibido muy bien en otros países y no ha sido un momento de mucha solidaridad, sino como de mucho odio y mucho... Sí, mucho odio. Rechazo. Mucho rechazo, Sí. exacto. Entonces, lo que hizo Rawayana, que fue súper cool, y también hay varios artistas que venían haciendo eso, como el tema de Dani con su álbum Venequia, pero como que reclamando esa palabra y queriendo usarla como que, sí, soy veneco y significa que me tocó irme de mi país e igual estoy echando para adelante, e igual estoy trabajando y soy buena persona y no me da pena ser venezolano, ¿sabes? Entonces fue como este trabajo de como que querer agarrar una palabra que estaban usando contra nosotros y usarlo como algo bueno, como que sí, yo soy veneca. Pero llegó Rawayana y lo llevó a otro nivel con esta canción que hicieron con Acapella, que fue como que una celebración de la mujer venezolana y una celebración de nuestra cultura y de que sí, o sea, nos ha tocado irnos, pero es algo como, no sé, es algo, podemos tener orgullo de que somos venecos y no verlo como algo feo y algo que nos debería dar pena, sí. Entonces, bueno, y además de que la canción es súper pegajosa, es súper divertida. buenísima. Literalmente, yo, Spotify me la mostró, perdón chicos, todavía uso Spotify, me la mostró justo un día antes de que se ganara el premio y yo la escuché literalmente, sí, la escuché todo el día y luego al siguiente día se ganó el premio y yo como que, wow. No, o sea, la canción es demasiado chévere. Es buenísima, la súper recomiendo. Sí. Ok, entonces, hoy en día, después de esta canción, está bien, o sea, como que, ¿cómo se sienten los venezolanos acerca de la palabra? ¿Todavía es un insulto? ¿Estamos en transición? Yo creo que ha cambiado mucho. Yo creo que gracias a esta canción, ahora la gente lo ve como que, sí, soy veneca. A mí mis amigas me regalaron un collar que dice veneca para mi cumpleaños. O sea, yo sí creo, no sé, o sea, como estoy aquí y no estoy en Latinoamérica, Sí. no sé si quizás es algo que en otros países siguen usando como un insulto, pero yo sí siento que esa canción revolucionó la manera que la gente usa y se identifica con esa palabra. Y llegando al tema de Erika de la Vega, en el video de música de Veneca, hicieron como un espectáculo con un montón de personas, de mujeres venezolanas súper importantes, o sea, influencers, periodistas, cantantes, artistas, todo tipo de figuras venezolanas súper conocidas y súper cool y echadas para adelante. Y Erika de la Vega, cuando les dan el Latin Grammy en noviembre, fue muy bonito porque le dieron el micrófono a Erika de la Vega, que es una periodista, personalidad de radio, televisión, comediante, muy conocida y muy querida en Venezuela. Okay. Que ella se vino hace mucho tiempo a los Estados Unidos, creo, pero sí, o sea, sigue muy conectada con su público venezolano. Mi mamá es fan de Erika de la Vega. Ella tiene un podcast. Sí. Tiene un podcast y hace shows, a veces hace gira. Sí, es muy como de la generación de mi mamá, pero en un sentido de que ha seguido siendo cool y ha seguido siendo importante con personas más jóvenes. Y
también fue muy bonito porque Erika de la Vega fue una de las primeras periodistas que entrevistó a Rawayana cuando estaban empezando en Venezuela. Y ese video como que empezó a recircular, o sea, empezó a circular otra vez en las redes hace poco, pero creo que fue una entrevista como del 2010, maybe. O sea, eran unos bebés. Eran unos bebés, estaban empezando, creo que tenían como que un primer disco y estaban empezando a hacer gira por Venezuela. Y ella fue una de las primeras personas que los invitó a su show y tocaron canciones y hablaron con ella. Entonces fue como que demasiado cool y demasiado full circle que Rawayana ahora sea una banda que se ha ganado Latin Grammy, Grammys y que con este premio en específico, que fue una canción tan importante para los venezolanos, le dieron el micrófono a Erika de la Vega, que fue una de las primeras personas que les brindó un micrófono a ellos. Wow, ok. No, Sí, fue muy bonito. No conocía ese contexto porque yo sí la sigo a ella, me encanta Rawayana. Y cuando vi eso, yo como que, ¿por qué le están dando el micrófono a esta señora? Y luego ya... Sí, exacto. Es muy bonito porque ella fue una de las primeras personas, o sea, ella era muy famosa y la gente no sabía quién era Rawayana y ella los invitó al programa. O la gente joven sabía quién era Rawayana, pero, o sea, no estaban tan de moda como llegaron a estar y como están ahorita en todas partes. Wow, llevan cantando 15 años. Qué locura. Yo creo que sí, yo creo que el primer disco de Rawayana tiene que haber salido tipo 2010, 2011. Wow, muy loco. Y ellos son un amor, los he podido entrevistar varias veces a Beto para varios artículos relacionados a la música de ellos y la industria musical en Venezuela y también siempre son súper, como Dani, súper pendientes de... ¿Los has entrevistado en persona? No los he entrevistado en persona, online, he entrevistado a Beto varias veces y yo siempre tenía mucho tiempo como que quiero que los lleven al Tiny Desk, hablando con Ana María como que por favor llévenlos al Tiny Desk, porque yo soy súper fan de Rawayana desde que cuando ellos sacaron su primer disco, mi hermana estaba en Venezuela pasándose el verano y llegó y fue como que el regalo de mi hermana mayor cool, un CD de una banda venezolana que estaba de moda. Y para mí fue como que eso, como que me até, fue como, esta es mi conexión a lo que está pasando en Venezuela. Me hice súper fan de Rawayana. Cuando llegué a trabajar en NPR fue como que siempre estaba escuchando la música Rawayana. Los había visto en concierto aquí en Nueva York en el 2018, en el 2021, algo así. Los vi y siempre diciéndole al equipo, pidiéndole a Félix y Ana María como que por favor, quiero Tiny Desk Rawayana. Y al fin pudieron ir y tocar el Tiny Desk. Y también fue otro momento súper especial para todos los venezolanos verlos a ellos ahí. Ay, no, qué chévere. Ahora sigue Elena Rose. Sigue Elena Rose. Hay muchos artistas. Ahora es impresionante que ha como explotado, viendo los Latin Grammys este año, la cantidad de artistas venezolanos ahí, la cantidad de artistas venezolanos nominados. No, yo te digo, cool. ahorita mis most recent 10, 20 canciones, puro artista venezolano. Y es como que, wow, qué locura, porque te soy sincera, hace 2 años ese no era el caso. Es muy cool porque yo siento que nosotros, bueno, Colombia siempre siento que ha sido un país que ha tenido Shakira, Carlos Vives, Maluma, J Balvin. Exacto, como que artistas muy conocidos, artistas que nosotros queremos mucho en Venezuela y que son estrellas mundiales. Icónicos, sí. Exacto, son icónicos en la música latina. Y en Venezuela hemos tenido muchísimos artistas súper importantes. Obviamente, Simón Díaz, Oscar de León, Los Amigos Invisibles, o sea, Soledad Bravo, hay muchos. Pero siento que es más como que algo de nosotros, o sea, históricamente ha sido algo más como algo de nosotros. Y ahora estamos como que en la plataforma mundial, ¿sabes? Estamos alzando es otro nivel. Sí, no, me encanta y estoy aquí para apoyarlos a todos. Hay lugar para todos. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de ver, de compartir dichos. Ok, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, tú lo sabes. Sí, que más, básicamente, que eres más sabio por ser viejo que por ser... Por experiencia, que la experiencia es lo que más vale. Exacto. Sí. El que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Ok, déjame pensar. Aquí voy explicando mientras Isa piensa. Lo que estamos haciendo es, estamos adivinando dichos como muy venezolanos o muy colombianos, o puede que simplemente sean universales. Lo que no quieres igual te toca. Sí, exactamente. Cachicamo diciéndole al morrocoy conchudo. Uy. ¿Cómo es eso? Cachicamo diciéndole morrocoy con su... Diciéndole al morrocoy conchudo. No, perdidísima. Quiere decir, o sea, ¿cómo sabes lo que es un cachicamo? No, ni idea. Es un animal que tiene una concha. Y el morrocoy es un animal que tiene una concha. Es como decir no seas hipócrita.
o como ok. en inglés, como que ¿qué es lo que le Tras de gorda hinchada. Ese es el que Exacto, tenemos. exacto. Ok. Y buenísimo. Un tintico para este buñuelo. Ok, yo sé lo que es un buñuelo. Mi novio es mitad colombiano, tengo un poquito de... pero no sé, ¿tintico? Un tintico para este buñuelo. Eso es como de vino tinto. No. El contexto que yo le escuchaba es que, por ejemplo, yo soy de Manizales, entonces Ok. hay muchas faldas y como son carros de cambio, que a veces la gente le mete el Ah. cambio equivocado, entonces se les va el carro para atrás o se les apaga, entonces la gente gritaba en la calle, ¡ay, un tintico para este buñuelo! Básicamente como hacer una buñuelada es como cuando uno hace algo mal, o sea, como una Ok, buñuelada ok. es como, sí. Entiendo. Entonces es como que una solución, un impulso para acomodar algo que... No, es más como burlándote de la persona. Ah, ok. Que te digan, uy, qué buñuelas. Como que, Entiendo, uy, qué entiendo. principiante. Ok, Sí. entiendo. Le salió el tiro por la culata. Que te salió mal lo que hiciste. Exacto. Ok, sí, ese lo escuché. Mucho tilín y nada de paletas. Ah, no, este sí me lo sé, o sea, como mucho hablar, pero nada de acción, ¿no? Exacto. Sí. Cuando me dijiste que porfa trajera dichos venezolanos, intenté pensar en cosas que nos decía mi papá a mí cuando estábamos chiquitos, o que nos ha dicho toda la vida. Y una de las cosas que uno nunca quiere oír es que te digan, estás meando fuera del perol. Ah, como que te estás metiendo en lo que no te incumbe. Sí, exacto, como que era como mi papá decir, te estás pasando, te estás portando mal. O sea, era como, antes de un castigo, te dicen, estás meando fuera del perol, y es como que, ay, Dios, esto va mal. Se mueve más un proceso en la fiscalía. Ah, bueno, es como burlándose de que todo es súper lento en la fiscalía. Sí, es como cuando una persona es perezosa. Sí, tiene sentido. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ese yo lo iba a traer. Sí, yo creo que eso es como universal. Hay que tener las pilas, muchachos, las Sí, pilas sí, puestas. Sí. Más prendido que árbol de Navidad. Bueno, ese, o sea, sí, más prendido que árbol de Navidad, lo entiendo, ni siquiera sé cómo. Pues creo que este tiene diferentes significados, pero en este contexto es como cuando uno está muy borracho. Sí, tiene sentido. Ok, me encanta. No, Isa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para finalizar, te quiero hacer una pregunta final, y es, si le pudieras dar un consejo a la Isabela de 7 años, cuando se estaba mudando para acá, como para hacer su proceso un poquito más fácil, aunque dijiste que tuviste una niñez feliz, o simplemente para hacer tu proceso en general de identidad, de conexión más fácil, ¿qué le dirías? Wow, me encanta esa pregunta, está difícil. Bueno, yo creo, de cierta manera, es bueno que no tuve este consejo. O sea, para responder la pregunta, yo creo que le diría como que disfruta más tus momentos en Venezuela. ¿Sabes? Como que de verdad aprovecha, claro, era una niña, pero como que aprovéchalos, engánchate a eso, acuérdate de todo lo que puedas, disfruta a tus abuelos, disfruta a tu familia. De cierta manera, yo cuando me vine a los Estados Unidos no pensaba que jamás iba a volver a Venezuela. Para mi mente era como que el año que viene venimos a vacaciones. Entonces creo que también fue fácil porque era como que en algún momento voy a volver. No lo vi como una despedida. Me acuerdo de estar en el aeropuerto en Maiquetía como que, ok, no pasa nada, ya venimos. Y creo que de alguna manera eso fue como un coping mechanism también, como que no sentirme que se estaba acabando una parte tan importante de mi vida. Pero a veces sí es como que, ay, me hubiese gustado disfrutarlo un poquitico más. Sí. ¿Sabes? Tener un poquito más de conciencia de que eso se iba a acabar. Así yo vuelva, ya no va a ser lo mismo. No va a ser la misma gente, no va a ser la misma vida que llevaba antes. No, ya Venezuela es otro país. Entonces, sí, creo que eso, como que disfrútalo y guárdalo un poquito más. Voy a llorar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola a todos, gracias por estar aquí. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube en @12.podcast. Déjanos una reseña en Spotify o donde sea que escuches este episodio. Y cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Esto fue 12, el podcast de inmigrantes para inmigrantes.